Este podcast pertenece a Sistema Chakras, el área de investigación y desarrollo de APRESID. Con más de 20 proyectos en todo el país, Sistema Chakras genera información técnica y desarrolla soluciones para problemáticas locales a través de una metodología basada en el protagonismo horizontal y en el aprender produciendo. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Lógica Bio, un ciclo de podcast impulsado por la Red de Nutrición Biológica, uno de los proyectos de Sistema Chakras que busca dar respuesta a las preguntas y desafíos en torno al mundo de los insumos biológicos. Yo soy Ramiro Garfagnoli, coordinador de la red, voy a ser quien conduzca este ciclo y en el episodio de hoy vamos a abordar el uso y el impacto del biocontrol en los cultivos extensivos. Estoy junto a Gustavo González Santa. Gustavo, ¿cómo estás? Te doy un espacio para que te presentes. ¿Qué tal, Rami? Buenas tardes a vos, buenas tardes a todos. Como bien dijo Ramiro, mi nombre es Gustavo González Santa, soy ingeniero agrónomo, tengo un posgrado en microbiología agrícola y soy profesor universitario y además director científico de Indrasa Biotecnología. Un poco para dar una introducción antes de comenzar a hablar sobre esta temática, me parece bueno estructurar un poco y contarles cómo funciona un poco la red de nutrición biológica. Es una red bastante nueva, tiene sus comienzos en el año 2022, surge como una demanda por parte de los productores de empezar a generar información imparcial referido a todo lo que sea de productos bioinsumos verdaderamente, ¿no? Básicamente esta red está conformada por productores, asesores, quienes nos dan el espacio, los escenarios reales de producción y son quienes llevan adelante los ensayos en el módulo experimental, digámosle, ¿no? Después tenemos las empresas que nos acompañan año a año en cuanto a los recursos, conocimientos y tecnologías, lo cual nos permite seguir adelante año a año a través de esta red. Y por último a los expertos en la temática, que son quienes se encargan de guiar técnica y analíticamente la información para generar resultados con rigurosidad científica. Y acá es donde Gustavo nos acompaña para poder encontrar un poco la respuesta a la importancia y de qué se trata esto de biocontrol. Y por ahí la primera pregunta que ahí nos surge, ¿qué es el biocontrol y cómo se diferencian de métodos tradicionales de control de plagas, ¿no? En primer lugar, cuando uno habla de biocontrol, en lo que básicamente se está refiriendo a la utilización de algún microorganismo, de algún metabolito microbiano, de alguna sustancia proveniente del proceso de fermentación o de multiplicación microbiana, que puede cumplir varias funciones. En algunos casos puede ser un bioinsecticida, en otros casos puede ser un bionematicida, en algún otro caso puede ser un bioherbicida, pero la temática que hoy nos va a ocupar un poquitito más en detalle es tal vez la de biofungicidas, ¿no? Y de la temática y problemática que hay con el control de enfermedades en diferentes cultivos extensivos. Cuando tratamos de comparar los biofungicidas con los productos químicos tradicionales, además de los beneficios desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la biodegradabilidad total, todos los metabolitos y productos de este tipo de biológico se caracterizan por terminar degradándose a agua y dióxido de carbono con el beneficio ambiental que esto implica. Pero más allá de estas características, algo que los diferencia de los químicos es que, a diferencia de un único modo de acción sobre un sitio particular para controlar algún proceso fisiológico o metabólico del hongo patógeno, tienen diferentes formas de actuar sobre el patógeno. Por lo tanto, no solamente esto le da un potencial de fuego superior, por tanto tiene una posibilidad de control del patógeno a través de diferentes vías, de tal manera que esto te diría sería la gran diferencia respecto de los químicos o fungicidas convencionales, ¿no? En el caso de los biológicos tenemos varias maneras de controlar a partir de un microorganismo y sus metabolitos al hongo patógeno, y en el caso de un fungicida químico, tenemos un sitio de acción y tenemos que controlarlo a través de la acción sobre ese sitio de acción.
Y bueno, y en base a eso que vos estás comentando cuando hablas de microorganismos, capaz que vos podrías contarnos un poco cuáles son los principales organismos o microorganismos que se utilizan en esto de biocontrol y un poco cómo funciona. También vienen dos preguntas en una también. Esto no era lo acordado, Rami, era una pregunta, una respuesta. Usted sabe que yo soy muy esquemático, no, bromas aparte. Yo te diría que existen dos grandes grupos de microorganismos capaces de lograr o de producir el control de un determinado patógeno. Por un lado, tenemos los hongos, ¿no? Existen una gran cantidad de hongos que podemos utilizar como antagonistas para poder lograr el control de diferentes patógenos, entre ellos tal vez el más renombrado y reconocido es Trichoderma, pero hay otros, hay algunas cepas de Aspergillus flavus, hay algunas cepas incluso, aunque parezca mentira, de hongo biocontroladores de Fusarium oxysporium, por ejemplo, y existen, otros géneros de hongos, pero tal vez el que se ha difundido más últimamente es el género Trichoderma, y acá permitime hacerte un agregado, que cuando hablamos de Trichoderma es como si estuviésemos hablando de primates, ¿no? Si hablamos de primates sabemos que se integran monos, chimpancé, humanos, y cuando hablamos de Trichoderma es algo similar porque hay múltiples especies de Trichoderma. Trichoderma hertzianum, Atroviridi, Pilaris, Longibrachiatum, y cada una de ellas, si bien tiene una funcionalidad común, tienen características diferenciales. Entonces, por un lado, dentro de los bichitos que controlan a los hongos patógenos que atacan a las plantas, tanto sea en su raíz, en su semilla o en la parte aérea, tenemos los hongos, y en esto Trichoderma es el más difundido. Por otro lado, otro gran grupo de microorganismos que nos permiten controlar diferentes hongos fitopatógenos son las bacterias. Y acá podemos hacer una gran división, ¿no? Por un lado podemos mencionar a las bacterias gram negativas, como puede ser el caso de Pseudomonas. Pseudomonas chlorographis es una pseudomona que ha sido y que es utilizada para el control de diferentes patógenos. También existen una serie de streptomicetes como bacterias que se pueden utilizar para el control de patógenos. Pero también existe un gran grupo que es llamado de gram positivas, que tienen la característica particularísima de generar endosporas, y en el caso particular de estas bacterias también ha sido reportado en la bibliografía, y lo que es más importante, bajo condiciones de campo, el efecto de control de distintos patógenos. O sea, la primera parte de tu pregunta, yo diría entonces que existen dos grandes grupos microbianos, por un lado los hongos, con su representante más importante o más difundido, Trichoderma, y el grupo de bacterias en sus dos grandes versiones, tanto gram positivas como gram negativas. Pero a esta pregunta vos adicionaste, ¿cómo se produce el control? Y en líneas generales yo te diría que existen tres maneras de lograr el control del patógeno a través de los microorganismos. La primera es un efecto más bien de tipo preventivo. ¿Por qué? Porque los microorganismos, en definitiva, requieren, como cualquier organismo vivo, de fuentes de carbono. Y la raíz, sabemos, es una fuente realmente muy importante de hidratos de carbono. Por lo tanto, si yo tengo un hongo como Trichoderma, una bacteria como Bacillus, y tengo un órgano como la raíz que me está generando permanentemente hidratos de carbono, la raíz de la planta o cualquier estructura vegetal se va cubriendo de este hongo benéfico, y cuando hay una cobertura de este tipo de microorganismos benéficos para la planta, es mucho más difícil para el patógeno poder ingresar en contacto con la planta, y por lo tanto esta es una primera aproximación al control de la problemática de enfermedades. La segunda gran cosa que realizan los microorganismos es producir enzimas. Y está estudiada la composición de las paredes celulares de múltiples patógenos, y entre las estructuras que presentan hay una en particular que es la quitina,
Es por eso que estos hongos, en particular, y algunas bacterias también, producen quitinasa. En definitiva, lo que hacen estas enzimas son como tijeras biológicas que rompen la pared celular y por lo tanto matan al patógeno de esta manera. Y la última forma es a través de la utilización de sustancias antimicrobianas, que en la mayoría de los casos actúan sobre la membrana celular de los patógenos, producen una disrupción de la membrana y sabemos que cuando se rompe la membrana celular sale el citosol o el líquido de las células, el citoplasma celular, por lo tanto la célula del patógeno muere y esta es otra de las maneras que tiene los microorganismos benéficos o biofungicidas para controlar a los patógenos. Por lo que vos contás, hay un abanico de microorganismos. Uno siempre termina reconociendo tricoderma y algún otro más, pero por lo que vos contás hay un abanico de microorganismos intervinientes en esto de lo que es biocontrol y con diferentes funcionamientos. Pero ahora la duda que me surge es cuando uno dice, bueno, ¿y qué factores entonces yo tengo que considerar para seleccionar un agente de biocontrol para algún cultivo específico? O sea, que lo diferencie uno de otro, no sé si... Perfecto. Mira, ahí lo que es fundamental es, en primer lugar, conocer al patógeno que ataca al cultivo en cuestión, ¿no? Suponte por un momento que estamos terminando la siembra de trigo y me viene a la cabeza Pipolaris oroquiniana, ¿no? Yo tengo ese patógeno que se asocia con los cultivos de invierno, en particular con el cultivo de trigo. Entonces, al saber que existe esta asociación, empiezo a estudiar paralelamente al patógeno y al hongo antagonista. Entonces, para mí es muy importante, o para la investigación en general y para la estrategia de control de ese patógeno, de ese cultivo, como dijimos, Bipolaris oroquiniana en el cultivo de trigo, es importante saber cuál es la estructura del patógeno. Si ese patógeno no tiene estructuras que puedan ser atacadas por la bacteria o el hongo antagonista, lo que va a ocurrir es que no se va a producir el control. Por lo tanto, yo teniendo el cultivo y teniendo el patógeno asociado y sabiendo en paralelo las características estructurales, morfológicas y anatómicas que tiene el patógeno, y por el otro lado las capacidades que tiene el microorganismo biocontrolador, macheo ambas cosas y sé que se va a producir el control de parte del microorganismo benéfico sobre el hongo patógeno. Hay otra pregunta por ahí que me surge, ¿hay alguna diferencia entre una aplicación foliar del biocontrol con aplicación en semilla? Sí, definitivamente las hay. Hay algunos microorganismos, una de las principales causas de mortalidad microbiana están vinculadas con la desecación, ¿no? Entonces, los microorganismos, hay algunos de ellos, como es el caso de los hongos antagonistas como tricoderma, o como es el caso de las bacterias gram negativas, son muy sensibles a la deshidratación. Por lo tanto, en este caso, las precauciones para la aplicación, sobre todo si es una aplicación foliar, tienen que ser muy cuidadosas. Digo con esto que cuando yo aplico un microorganismo biocontrolador, llámese, como dijimos, una pseudomonas, por ejemplo, o una tricoderma sobre la semilla, bueno, si esto lo aplico dentro de las 24 o 48 horas, no voy a tener ningún problema y voy a lograr el beneficio agronómico que estoy buscando de controlar el patógeno que puede haber sobre la semilla de trigo, por ejemplo, o de soja o de cualquier otro cultivo, y los hongos de suelo. Si yo ya me voy a periodos de pretratamiento por una cuestión de manejo, de manejo del instrumental para el tratamiento de semilla, de logística, etcétera, bueno, en ese caso yo lo que debería recurrir es al uso de protectores que nos permitan extender la supervivencia del microorganismo sobre la semilla, si estamos queriendo mantener ese microorganismo vivo en contacto con la semilla durante 2, 3, 4 semanas. Ahora, esto es lo que ocurre con algunos tipos de microorganismos, pero también
yo te comentaba hace un ratito que tenemos microorganismos que son gram positivos y estos en particular tienen una característica muy muy especial, que es la de generar endosporas. La endospora, para ponerlo blanco sobre negro, es una estructura o es la estructura más resistente a la desecación, a la radiación UV, a la radiación gamma que existe sobre el planeta. Consecuentemente, si yo aplico una endospora sobre una semilla o lo aplico sobre la superficie foliar de un cultivo, las condiciones ambientales no van a afectar su supervivencia. Ahora bien, si yo quiero que en el caso de una aplicación foliar, por ejemplo, este microorganismo ingrese, en general lo que recomendamos son aplicaciones durante la tardecita, cuando baja el sol, y generalmente estas aplicaciones, si son hechas en días donde la humedad relativa es alta, bueno, mejora la vehiculización del microorganismo hacia el interior de la planta y de esta manera se prolonga más la eficiencia de control. Pero te diría entonces que para aquellos organismos como los hongos antagonistas y las bacterias gram negativas, bueno, para el tratamiento de semilla no hay ningún inconveniente cuando lo hacemos dentro de esta ventana de 24 o 48 horas. Si queremos extender esto un poco más, existen buenas herramientas en el mercado para extender la supervivencia. Y en el caso de las bacterias gram positivas que producen endosporas, no existe ningún tipo de inconveniente en la aplicación a la semilla, y en el caso de las aplicaciones foliares, bueno, hay que tener la precaución de hacer una aplicación más tirando a la tarde y con condiciones de humedad más favorables para mejorar el ingreso del microorganismo hacia el interior del vegetal. Ahí justo una de las preguntas que teníamos en tema era un poco eso: ¿qué desafíos tiene el productor al implementar estas estrategias? Un poco creo que lo fuiste diciendo ahora en cuestiones de manejo. Como todo, ¿no? Una decisión técnica para lograr un beneficio que desde el punto de vista agronómico es más que interesante. Y es esta idea que es válida para los biológicos, también es absolutamente válida para los químicos. O sea, sabemos que si aplicamos un químico con vientos superiores a 15 kilómetros por hora, con 20-30% de humedad relativa, entre las 12 y las 3 de la tarde, bueno, la atmósfera y la condición ambiental opera y un excelente químico no va a funcionar por más testeo y eficiencia que tenga, porque la condición ambiental, por el estrés que sufre la planta y por la condición del clima y de la demanda atmosférica, no lo va a hacer efectivo. En el caso de los biológicos opera exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta las condiciones para las aplicaciones convencionales y más eficientes, y tener presente que preferentemente las aplicaciones que se pueden hacer sobre los cultivos deberían hacerse sobre la tarde, cuando cae el sol, para darle más tiempo al microorganismo para ingresar hacia el interior de la planta. Y una vez que eso ocurrió, ya el microorganismo en el interior de la planta comienza a multiplicarse, a generar sus metabolitos, etcétera, y por lo tanto se logra o se obtiene la eficiencia de control buscado. Claro, no todos son desafíos, sino que también tenemos ventajas dentro de estos productos. Absolutamente. Y además, viste, acá hay un tema, Rami, que me parece importante, que cuando yo utilizo un bioinsumo de estas características, un biofungicida de estas características, en verdad yo lo que estoy aplicando sobre mi cultivo, suponte que tenemos un consorcio bacteriano de bacillus que voy a aplicar para el control de determinada enfermedad, ¿no? Esto está muy difundido. El grado de uso y de utilización, sobre todo en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, de este tipo de productos está muy extendido y con una tasa de crecimiento muy grande.
Y en este caso, lo que sí quería subrayar es que uno aplica, evidentemente, el microorganismo per se, pero también aplica la endospora y aplica los metabolitos, los lipopéptidos, sustancias antimicrobianas, que fueron generados durante el proceso de multiplicación de ese microorganismo en un reactor biológico. Por lo tanto, no es que uno aplique una célula o un conjunto numeroso de células sobre la superficie de una hoja o del canopeo de una planta. No, está aplicando las células, está aplicando las endosporas y por lo tanto esto le transmite una mayor resistencia a las condiciones medioambientales y está aplicando también metabolitos que son los que en definitiva van a lograr o producir el control de la enfermedad en cuestión. También, si bien desde la red nosotros tratamos de abarcar lo mayor que podamos dentro de lo que son bioinsumos, a veces, bueno, como en este caso citamos a expertos para que nos hablen de la temática y queríamos saber por ahí qué avances o qué podrías contarnos vos que estés trabajando y que tengas avances recientes sobre el tema, o si podés compartir algún ejemplo que tengas de caso exitoso donde el biocontrol haya tenido un impacto significativo, digámosle. Nosotros estamos trabajando en varias cosas, pero te mencionaría básicamente 3 y después te contaría algún chismecito más de lo que se viene, ¿no? Pero digamos, la primera cosa en la que estamos trabajando, y hago el paralelo con los químicos acá, Rami, a ninguno de nosotros nos asombra mezclar una carboxamina o una estrovirolina con un triazol. Cada uno de esos fungicidas químicos son excelentes en su espectro de control, pero así como hay características diferenciales entre los grupos químicos, también lo hay sobre los metabolitos o en los metabolitos que producen cada uno de los microorganismos. Entonces, una de las cosas en las que estamos trabajando y ya ha superado la prueba de concepto y la parte experimental, lo hemos llevado a campo con varios fitopatólogos en todo el país y también con varios INTAs e instituciones oficiales, son los consorcios microbianos de Bacillus, que nos producen una gran cantidad de metabolitos, una gran eficiencia en la supervivencia y lo más interesante, nos reducen notablemente la problemática de resistencia, ¿no? Que es un problema cada vez, desafortunadamente, ¿no? Porque esto nos pasó con los herbicidas y ahora nos está pasando con los fungicidas, el mal uso, el sobreuso de las moléculas y sobre todo la no rotación del ingrediente del sitio de acción, del modo de acción, bueno, ha traído una serie de problemas. Esta característica particular de los microorganismos de tener varias formas de acción o modo de acción le da una ventaja relativa por cuanto generar resistencia en estas condiciones es más difícil. Entonces, una de las primeras cosas que estamos trabajando es en estos consorcios microbianos, en este mayor espectro de control de enfermedades. Y como todo, también hay que buscar a los microorganismos adecuados, porque que sean microorganismos no significa que se van a llevar bien entre ellos. Hay que ver si no compite uno con el otro. Por lo tanto, hay un gran trabajo de investigación, no solamente en cuanto a la eficiencia de control de una enfermedad en particular, sino si también pueden coexistir esos microorganismos. Entonces, esta es la primera, te diría, el uso de consorcios microbianos. La segunda, que cada vez afortunadamente sabemos más, y esto está cada vez generalizándose y tiene un efecto preventivo muy interesante, que es el uso de lo que llamamos la inducción a la resistencia o manejarnos con el sistema defensivo de las plantas, ¿no? Hoy sabemos que hay una serie de moléculas como el jasmónico, el metiljasmónico, el etileno, el ácido salicílico, que podemos modular dentro de la planta para lograr un efecto de prevención de la presencia de un patógeno, y concretamente, para hacerlo muy muy sintético, lo que logramos con esto es aumentar el tamaño de pared celular y estoquear mayor cantidad de calosa, una estructura base de calcio, en la pared celular. Por lo tanto, construimos un muro mucho más resistente a la penetración del patógeno.
Y la tercera cuestión en la que estamos trabajando mucho es en lo que llamamos la producción de metabolitos, ¿no? Básicamente en lipopéptidos. Claramente nosotros, y esto ha sido reportado en la bibliografía, hoy sabemos que hay 3 grandes grupos de moléculas producidas por microorganismos: surfactinas, citurinas, fencicinas, pero independientemente del nombre, dentro de estos grandes grupos hay producción de moléculas que, así como existe un tebuconazole, existe la surfactina X, que me permite controlar determinado patógeno. Por lo tanto, ahí nosotros utilizamos técnicas de biología molecular para sobreexpresar la producción de esa surfactina, y al final del día lo que tenemos es una molécula de origen biológico sin el microorganismo. Para ponerlo en simple, en lugar de utilizar un reactor donde se produce una síntesis química y obtenemos un producto químico, utilizamos un reactor biológico con una cepa, si querés, si me permitís la palabra, tuneada, o genéticamente modificada, para que exprese gran cantidad de una molécula que nos interesa, pero esa célula, antes de obtener la molécula final, es destruida en el reactor. Por lo tanto, no hay liberación al medio de microorganismos genéticamente modificados. Y los 2 chismes que te prometí también, que hay una movida muy interesante en esto. Nosotros estamos trabajando, y verdaderamente es muy promisorio. Estamos, digamos, en el comienzo de este proceso a nivel científico-tecnológico. Una es la utilización de RNA de interferencias para poder controlar determinadas enfermedades. Esto no es fácil porque hay que encontrar la molécula adecuada para el patógeno específico, pero es una manera de vacunar a las plantas de manera más que interesante, como para poder evitar el efecto negativo que trae una enfermedad. Y la otra cuestión, que es tal vez un poco más lejana, sobre todo por la temática regulatoria, es la utilización de la edición génica, ¿no? Entonces uno puede trabajar a nivel de genoma microbiano y puede de esta manera alterar algunas vías metabólicas y generar de esta manera microorganismos que sean más eficientes para el control de una o varias enfermedades. Esta, te diría, serían en líneas generales las 3 primeras, las cosas más cercanas, y las 2 segundas son las que se está despuntando ahora un poco en el mediano plazo, su utilización para lograr el control de diferentes patógenos. Bueno, la verdad que, Gustavo, un placer siempre escucharte, porque todos los días se aprende algo nuevo cuando uno te escucha, así que la verdad que un placer, y te vuelvo a agradecer por la participación. No, un placer enorme, Rami, muchísimas gracias, y como siempre a las órdenes para lo que quieran, y si podemos ser de utilidad para esto, bienvenido. Creo que hay, y felicito verdaderamente a Presid por esta movida, porque hay una agricultura nueva, hay herramientas microbiológicas que podemos utilizar. En algunos casos tenemos que cambiar un poco el chip, pero estamos acostumbrados a cambiar el chip, porque si a mi abuelo le decían que tenía que dejar de usar el arado de reja y vertedera, bueno, era un poco reacio, ¿no? El no a esto. Pero así como hicimos grandes transformaciones en la agricultura, hemos introducido grandes cambios en nuestra manera de hacer cultivos y de utilizar diferentes cultivos. Creo que hay una ola que ha venido para quedarse, sumamente interesante, muy amigable con el medio ambiente, y que puede lidiar con las resistencias de manera mucho más eficiente, y que nos puede brindar soluciones que son alternativas
a otras soluciones que actualmente existen en el mercado. Y como siempre digo, acá no se trata de o la física de Newton o la física de Einstein, se trata de ambas físicas y cómo se complementan. Digo esto porque hablar de biológicos no es hablar en contra de químicos, simplemente es hablar de herramientas que están surgiendo, que son muy interesantes, que son en muchos casos complementarias, y hay que sacar ventajas de ambos mundos, del químico y del biólogo. Exactamente, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.